Dios y buen Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu infinita misericordia, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos sigues brindando, Señor, de seguir escuchando tu consejo. Ahora queremos pedir, Señor, que tomes en tus manos a tu siervo, nuestro hermano ministro Asael Dircio, y que tú, Señor, lo ayudes con tu Santo Espíritu para que libremente pueda seguir hablándonos de tu palabra, Señor, tu consejo que permanece para siempre, porque es a través de él que alimentamos nuestro hombre interior y va creciendo para que seamos más espirituales delante de ti, Señor, y así de todos los hombres. Tú nos enseñas el amor, tú nos enseñas la misericordia, el juicio y la verdad. Ayúdanos, Señor, y aumenta nuestra fe para que podamos poner por obra tu palabra. Que ese consejo que tú nos vas a dar a través de tu siervo nos ayude y podamos llevarlo a cabo, Señor, porque tú nos enseñas que al obedecerte somos sabios e inteligentes, porque tomamos lo que tú nos enseñas y lo manifestamos al hablar, al actuar. Allí es cuando somos reconocidos como hijos tuyos, porque tenemos el ejemplo de tu Hijo amado, que bendito Dios, cuando recibía vituperios, no respondía de la misma manera. Cuando recibió golpes, no respondió de la misma manera, sino mostrando el amor y la misericordia que tú nos enseñas. Así actuó tu Hijo amado y muchos hombres santos del ayer. Queremos abandonarnos en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos des el crecimiento a todos y podamos, Señor, recibir tu consejo. Nos abandonamos en tus preciosas manos y te lo pedimos que nos lo concedas, porque te lo pedimos en los méritos incontables del Hijo de tu amor, nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Catalino. Bien, amados hermanos, y así pues de pie vamos a recibir a nuestro hermano ministro con el saludo, ¿verdad?, que nos caracteriza. Adelante, hermano ministro, tiene su lugar. Amada Iglesia de Dios, en la fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros, mis hermanos. No tomen sus lugares, vamos a abrir nuestras escrituras en un hermoso salmo y después ya tomamos nuestros lugares, ¿sí? Salmo 138. Salmo 138 en su verso 8. Lo tenemos, vamos a leerlo. Juntos me acompañan leyendo. Nos dice la letra así, Salmo 138 en su verso 8. Jehová cumplirá por mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. En esta mañana ya tarde, ¿verdad?, hemos tenido ya una hermosa lección, hemos participado de ella, nos hemos gozado, hemos comprometido a que vamos, mis hermanos, a erradicar ¿qué? La violencia, ¿verdad? A que vamos a erradicar todo aquello que no conviene, todo aquello que a la iglesia le afecta, porque al vernos envueltos en todo ello vamos a darnos cuenta que va a afectarnos en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las sociedades, en todos los aspectos va a afectarnos el poder nosotros no tener un cambio. Y si hablamos de cambios, pues entonces, mis hermanos, debemos dejar que esto se cumpla así, dejar que esto sea de esa manera. El título de nuestro tema dice así: deja que la palabra de Dios se cumpla. Dejemos, mis hermanos, que la palabra del Señor se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros permitimos que su palabra se cumpla en mi persona, en mi ser, entonces vamos a poder dar ese cambio.
Es cierto que muchas veces no podemos cambiar. Es cierto que muchas veces nos es difícil al alcohólico, al que fuma, al drogadicto, todos los vicios que se tengan, cuando, mis hermanos, realmente no hay esa ayuda y está la ayuda, pero no permitimos que se nos ayude, no reconocemos que esto sea así, va a ser muy difícil, mis hermanos, que pueda el hombre cambiar. Y él va a querer cambiar o ella va a querer cambiar, pero va a caer una y otra vez. Pero si nosotros dejamos que el Señor cumpla su palabra en nosotros, entonces esto va a ser diferente, porque eso es lo primero. Decía nuestra lección, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que en algún momento o hemos sido violentados, o nos han violentado, o estamos violentando, o hemos violentado a alguien. Reconociendo esto, porque si no reconocemos y decimos, es que yo nunca lo he hecho, pues entonces nunca vamos a poder tener ese cambio. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, decía nuestra lección, y de esa manera entonces vamos a poder, ¿qué? Vamos a poder entonces tener un cambio. Y si hablamos de cambio, pues entonces, mis hermanos, saber que si nosotros permitimos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, eso traerá muchas grandes bendiciones en nuestra vida. Si permitimos que eso se cumpla, el Señor no va a entrar a la fuerza a nuestros corazones, ¿verdad? Nos dice un pasaje que ya lo conocen ustedes. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo ¿qué? Capítulo 20, verso ¿qué? 3:20, ¿verdad? Bueno, sí está nuestro hermano. Capítulo 3, verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera esa puerta, ese es nuestro corazón, ese es nuestro interior, entraré a él, cenaré con él, ¿y él con quién? Y él conmigo. Pero mientras no permitamos, mientras no abramos nuestro corazón, no abramos esa puerta, no habrá esa cena, no habrá quien entre. ¿Por qué? Porque el Señor no forza las cosas. El Señor quiere que tú permitas que eso sea así. Y si entonces cuando hablamos de que deja que se cumpla la palabra de Dios, no es porque nosotros le vayamos a impedir a nuestro Dios, sino que si queremos un cambio, nosotros necesitamos permitir que la palabra sea la que nos ¿qué? La que nos transforme, la que nos cambie. No va a ser fácil, va a ser un proceso, pero ese proceso vale, mis hermanos, vale la pena. Sí, vemos aquí, si tenemos las diapositivas ahí. ¿Sí están viendo la primera diapositiva? Si la ponen nuestros hermanos, la primera diapositiva. Que el propósito de esto sea de esa manera, que el Señor cumpla en nosotros, mis hermanos, como el salmista decía, gracias nuestro hermano, sus hermanos, que el Señor cumpla. El salmista decía que el Señor cumpliría su propósito en él. ¿Por medio de qué? Por medio de la misericordia. Sí, le pedía que no lo dejara desamparado. En todo momento, mis hermanos, el salmista confiaba, reconocía sus errores, reconocía sus faltas, porque tuvo faltas el salmista, ¿sí o no? David tuvo ¿cuántas faltas? Muchas faltas. A pesar de que alguien me decía, ¿y por qué entonces hay agrado delante de Dios? Porque pues también si vemos todo lo bueno que hizo, también fueron muchas cosas más y la balanza se inclina hacia todo lo bueno que hizo. Pero como humano, como hombre también se equivocó, pero su confianza era esa. Su confianza, mis hermanos, era esa, que el Señor en su misericordia siempre vería por él, que no lo dejaría. Dice, soy obra de tus manos, tú me has formado, soy esa obra que tú has hecho, y yo tengo la confianza, decía el salmista, que no me vas a dejar. Esa es la confianza que debemos tener también nosotros. Pero a veces decimos, es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo, es que no tengo ese ánimo. Pero porque no has dejado que el Señor entre a ti, porque no hemos dejado que el Señor nos tome y se cumpla su palabra, en la cual nos dice que nos puede Él transformar, que Él puede transformar a cualquiera que desee. Que, mis hermanos, pudiera ser el más violento, pudiera ser el más peligroso o peligrosa, mujer o hombre, joven, niño, lo que sea. Sí, puede transformar la vida de cualquiera. Y ha habido, mis hermanos, quienes en algún momento lo han testificado, lo han dicho claramente, es que yo era de esa manera y gracias a Dios ahora es hasta un predicador, ahora es un ministro. Pero cuando en momentos de su vida pasada, ¿cómo fue? Violento, agresivo, a lo mejor llegó hasta matar, llegó a lo mejor hasta robar. Ha habido casos en los cuales y después nos dice, pero hoy es ministro de la iglesia de Dios israelita.
Decimos, ¿cómo es posible que eso suceda? Pues sucede porque todos en nuestra pasada manera de vivir en algún momento, y más cuando no conocíamos del Evangelio, pudimos haber caído en todas estas cosas. Pero cuando decidimos, cuando permitimos, como el salmista dice, yo reconozco, Señor, que no me dejarás, que soy obra de tus manos. ¿O no son obra de las manos del Señor? ¿No somos obra de las manos del Todopoderoso? ¿O quién nos ha formado? Nos ha formado Dios. Y nuestra confianza debe de ser esa, decir, es que yo soy obra de tus manos, Señor, tu misericordia espero me alcance, y que eso sea por siempre, y tengo la confianza que no me abandonarás, que no me dejarás en ningún momento. Que el Señor, mis hermanos, cumpla ese propósito en nuestra vida. Seas joven, seas niño, adolescente, grande, anciano. Hay muchos todavía ancianos en la iglesia, válgame la expresión, ¿verdad? Con todo cariño se los digo, ¿verdad? O avanzados de edad. Algunos me dicen, hermano, no me diga anciano, dígame mejor avanzadito de edad. Bueno, nuestros hermanos avanzados de edad, pero no se me quita la costumbre de decir nuestros hermanos ancianos, pero los digo con cariño, ¿verdad? Con amor a nuestros hermanos ancianos, avanzados de edad, pues bueno, estamos en eso. Pero también están esperando que eso se cumpla en su vida, ¿o no? ¿O creen que ellos ya no tienen propósitos? No, claro que sí, tiene el propósito de alcanzar la vida eterna y de perseverar hasta el fin para alcanzar la ¿qué? La salvación. Y dejemos que eso sea en las manos del Señor. Vamos a este pasaje, mis hermanos, que yo sé que lo conocen, Jeremías en el capítulo 18. Vamos a Jeremías, siguiente diapositiva. En su capítulo 18, en su verso 1 al verso 6, y nos dice así, mis hermanos, el capítulo 18 según Jeremías, en el verso 1, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, hay una orden aquí, ¿verdad? Levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Cuál es esta casa? La iglesia, la casa del alfarero es la iglesia. Y desciende a la casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre rueda. ¿Quién es este alfarero? Nuestro Dios. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero, y tornó e hizo otro vaso según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos, mis hermanos, que estas palabras son a la casa de Israel, ¿verdad? Pero también las tomamos y las hacemos nuestras, porque ese alfarero que es nuestro Dios, ese barro, ¿quién es también? ¿Cada uno de quién? Cada uno de nosotros. ¿O no fuimos tomados del barro? Porque polvo éramos, porque del barro fuimos tomados, y se le da forma a ese primer hombre, y se le da vida, y por eso nosotros también somos ese barro. Un barro, el cual, mis hermanos, como dice esta diapositiva, ¿verdad? La segunda, estamos en las manos de ¿quién? En las manos del alfarero. Estamos en esas manos dejándonos formar. Pero si no permitimos que el Señor nos forme, si no permitimos, porque el proceso del alfarero, el proceso del barro, para que llegue a ser un barro y te le empieza a dar forma, y llega a ser una vasija, llega a ser una taza, llega a ser algo fino, tiene que pasar un proceso. ¿Cuál es ese proceso que tiene que pasar el barro? En las manos del alfarero, primero su forma, y después de que tiene su forma, decían por ahí, ¿a dónde? Al fuego. Tiene que ser pasado por fuego para que sea en altas temperaturas probado, y de esa forma agarre lo que necesita, ¿verdad? Para endurecer. Y después de todo eso viene pintura, vienen muchas cosas, las cuales el alfarero va a darle hasta ver ese jarrito, hasta ver esa vasija en los aparadores, en los malls, y que tiene un valor grande.
pero tuvo que pasar un proceso, que si ese proceso no lo soportó, si para empezar no soportó pasar el fuego y se deshizo en el fuego, porque esto puede suceder si hay un mal barro, si hay un barro que no está bien acondicionado, va a pasar, mis hermanos, que no va a dar su forma. Pero nosotros, si nos dejamos moldar por el alfarero, pues va a haber una forma mejor. Vamos a poder tener cambios. Vamos a poder erradicar lo que decíamos en esta mañana. Si soy violento, pues ya no ser violento con los demás. Si me violentaban, pues no permitir que me violenten también. Pero siempre exhortándonos con la palabra de Dios. Siempre viendo que la palabra de Dios es la que nos puede cambiar. Que la palabra de Dios es la que nos puede moldar. Que la palabra de Dios es la que nos va a hacer que nosotros podamos ser ese vaso que se necesita. ¿Y qué vasos queremos ser? Decía nuestro hermano por aquí, un vaso de honra o un vaso de deshonra. ¿Qué vaso quiero ser? ¿De plástico? ¿De madera? ¿De palo? ¿De fierro? ¿De plata? ¿De oro? ¿Quién quiere ser vaso de oro? Levante su mano. Sin codicia, no estamos codiciando, pero ¿quién quiere ser vaso de oro? ¿Quisieran ser vaso de oro? Pero ¿saben que van a pasar más pruebas? ¿Saben que el fuego pasa por las pruebas para que sea purificado, para que se vea realmente cuál es la esencia, cuál es el verdadero oro? Lo pasan por temperaturas enormes, de las cuales la escoria, lo que no es oro, lo que es otra cosa, se destruye por la temperatura máxima que le ponen, hasta quedar el líquido que realmente es el verdadero oro. Y ya cuando seca, pues bueno, esa es la esencia, ese es el oro. Pero pasó por las pruebas. ¿Estás dispuesto a pasar pruebas? Nuestro hermano aquí levantaba su mano. ¿Está dispuesto a pasar la prueba? ¿Sí? ¿No le va a reclamar al Señor? Señor, ¿y por qué? Pues es que te estoy formando, es que te estoy moldando. Si tú me dijiste que quieres ser oro, que quieres ser algo de honra, que quieres ser algo bien, pues entonces debes permitir que la mano del alfarero te tome, te vaya dando forma, y entonces cuando tú tengas esa honra realmente y te haya completado ese trabajo, vamos a poder cambiar muchas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, sí se lo saben, ¿verdad? Es que son de los que nos aprendíamos de los niños, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero solos podemos, solos no podemos, mis hermanos. Hay que reconocer que solos va a ser bien complicado que podamos hacer las cosas. No hay ese ánimo, no hay esa motivación. Hay muchas cosas que nos van a faltar si queremos hacerlos por nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a cansar. Va a llegar el momento que ya no podemos, van a llegar las críticas, van a llegar las pruebas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a declinar, porque no vamos a soportar. Pero si estamos en el Señor, si permitimos y decimos, sí Señor, tú sabes que yo no puedo, tú sabes que yo soy débil, pero me pongo en tus manos. Yo quiero que tu palabra se cumpla en mi persona. Déjame entregarme a ti, tú me formas, tú haz de mí lo que tú quieras. ¿Se equivocará el Señor con nosotros? Pero a veces parece que sí se equivoca, ¿verdad? El chino, el que está chinito, no de Asia, ¿verdad? El chinito dice, es que yo quiero estar lacio. El lacio dice, es que yo quiero chinos. El moreno quiere estar blanco. El que está blanco se va a broncear para estar más morenito. Y entonces, ¿cuándo estamos de acuerdo? Si estoy llenito, pues quiero estar flaquito. Y el que está flaquito quiere estar un poquito más llenito, no tanto, pero un poquito más. El que tiene 14 se hace pasar de 17, de 18. ¿Cuántos años tienes? Ya 18. Pues si tienes 13, si tienes 14. Pero es que ya me veo como de 18. Pero cuando ya llegamos a los 50, ya me acuerdo que nada más me quedé en los cuantos. En los 40, ¿verdad? Es que ya estoy como en el 4º piso. Ya no me acuerdo que ya pasé al 5º piso. Siempre va a haber cosas, mis hermanos, de las cuales nosotros pues no queremos pasar, ¿verdad? Si hablamos de nuestras edades. Va a haber cosas en las cuales nosotros no queremos que cambien, o a veces sí queremos que cambien, pero permitamos que el Señor sea el que las cambie, porque si nosotros queremos cambiarlas por nuestras fuerzas, por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros queremos, va a ser difícil, mis hermanos.
va a ser complicado. Si permites que el Señor cambie tu vida, si permites que el Señor entre desde tu corazón, va a haber un cambio en tu casa, va a haber un cambio en ¿dónde? ¿Se verá en la iglesia? Sí, porque lo que queremos, mis hermanos, desde nuestros hogares, lo vamos a practicar aquí. Sí, a veces llegamos a la iglesia y decimos, es que hay que cambiar esto, hermanos, pero no nos damos cuenta que hay que empezar ¿desde dónde? Desde el hogar. Queremos que los niños cambien, queremos que los niños ya no corran, ya no brinquen, ya no griten, ya no nada, pero nosotros desde casa tenemos que hacer ¿qué? Nuestro trabajo. Pero si en casa no les decimos nada, si en casa y llegamos aquí queremos que cambien, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿desde dónde tiene que empezar? Desde el hogar. A veces queremos que las maestras, que los maestros de niños cambien a nuestros niños, les den todo lo que necesitan, los cuiden, hagan todo con ellos. O en las escuelas públicas donde asisten nuestros hijos. O no, es que es cosa del maestro. Mi hijo no aprende porque el maestro no es un buen maestro. Es más, vamos a hacer una reunión para que quiten a ese maestro. Si es en la iglesia, no, vamos a hacer una reunión con el ministerio porque esas maestras, discúlpeme, no es así, ¿verdad? Esas maestras no nos enseñan bien, no enseñan bien a nuestros hijos. Pero es que no es cosa de ellas, no es cosa, mis hermanos, trabajo completo de ellas. Ellos van a hacer una parte, donde hay maestros. Pero la mayor parte, ¿dónde tiene que ser? El cambio, ¿dónde tiene que ser? Desde el hogar. Desde allá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, a moldar a nuestros hijos, porque ese alfarero somos también nosotros, quienes vamos a formar a nuestros hijos, quienes vamos a enseñar a cómo ser, para que entonces, pues ellos, mis hermanos, sean esos vasos de honra, para que entonces ellos sean esos vasos, los cuales brillen, no para el mundo. ¿Brillen para quién? ¿Para quién queremos brillar? Para nuestro Dios. No procuremos, mis hermanos, hallar gracia delante de los hombres, porque delante de los hombres en algunos la vamos a hallar, pero en algunos no, y no en todos, y va a estar dividido. Procura hallar gracia delante de Dios, y entonces también vamos a hallar gracia en todo lo demás. Pero si permitimos, mis hermanos, que eso sea así, si permitimos que venimos a este lugar, venimos a la iglesia, le llamamos a la iglesia porque aquí está la reunión, ¿verdad? No son estas cuatro paredes, ¿quiénes somos? Somos cada uno de quienes, somos cada uno de nosotros, los cuales venimos aquí a que se nos dé esa forma. Pero cuando se nos aprieta un poquito, ¿qué hacemos? Ay, no, es que el hermano seguro la trae contra mí, seguro le dijeron lo que me pasó esta semana y con razón está predicando eso. Algo le dijo el encargado, porque se nos aprieta, pero no es el hermano que está apretando. ¿Quién es? Nuestro Dios, el que te está formando, el que te está apretando, te está pasando por fuego para que tú llegues a ser alguien mejor. Ya eres alguien muy especial, ¿o no? Somos obra de las manos de Dios, somos alguien tan especial, tan grande, sobre todas las cosas. Decía el salmista, el Salmo, parece que capítulo 8, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre que tú formaste. Pues le has hecho, dice, un poco menor que ¿quiénes? Que los ángeles. Le has formado, le has coronado, lo has hecho un poquito menor que los ángeles. Estamos a un paso de ser, mis hermanos, aquellas huestes. No lo somos, ¿verdad? Pero dice, lo has hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Pero también somos creación, como los ángeles, creación de Dios. También nosotros somos creación ¿de quién? De nuestro Dios, y tenemos una facultad muy grande que nos ha hecho y nos ha dado poder sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. ¿Qué dice el Génesis? ¿Cómo puso al hombre desde el principio? Lo puso sobre todas las cosas para que se enseñoree de todas las cosas, de los peces de la mar, de las aves, de los campos, de la tierra, de todo, porque para eso nos formó. Y desde ese momento vemos que ya somos alguien muy especial. Luego, cuando el Señor llama a su pueblo como su especial tesoro, ¿no somos ese especial tesoro también nosotros? Pero si te dejas trabajar, porque si no te dejas trabajar, pues entonces no sé de dónde vayamos a ser. Si nosotros permitimos que las cosas de nuestro Dios se cumplan en nuestra vida, vamos a permitir que entonces esa vasija, esa taza,
ese plato, lo que el Señor forme en nosotros, va a empezar a darle forma y entonces va a ir tomando cada día un valor más y más y más grande. De antemano ya tenemos un valor muy grande. Somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué precio tiene la sangre de Cristo? ¿Habrá precio para la sangre del Señor? Cuando se mide, verá la sangre, bueno, del hombre, dicen, bueno, es un litro, o sí, vamos a hablar de litros, pues tiene tanto precio, y te lo venden en el banco, y te lo venden en los hospitales, y hay un precio para ello, pero la sangre de Cristo tendrá precio. Fuimos comprados con esa sangre. ¿Qué más necesitamos nosotros, mis hermanos? Solamente permitir que se cumpla estas palabras que son a Jeremías, ¿verdad? Este profeta, al cual se le da esa orden: ve y diles de esta manera. Y al final remarca, diciendo, no podré, verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, así somos en las manos de nuestro Dios. Dejémonos que esto sea de esa manera. No alterquemos, no peleemos, no digamos, sí, Señor, ¿y por qué a mí me aprietas más que a mi hermano? No, es porque el Señor sabe lo que tú necesitas. No te va a quebrar, no te va a dejar, no vas a fracasar en las manos del Señor. Pero si sientes que es duro, si sientes que es difícil, sé como el salmista, seamos como el salmista. Señor, no me dejes, que tu misericordia sea conmigo. No dejes a esta obra de tus manos. Digámosle, clamémosle al Señor, doblemos nuestra rodilla y digámosle: no dejes a esta obra, no dejes esto que has formado, Señor, en mí. No dejes que se pierda, no dejes que se quiebre, no dejes que se caiga. Dame esa forma. Es duro, siento a veces difícil, se siente dolor, se va a sufrir, se va a doler, pero al final vamos a tener una iglesia, mis hermanos, transformada, como el Señor quiere que su iglesia sea. ¿O no creen que el Señor quiere tener una iglesia la mejor? ¿No está esperando a esa novia que esté pura, que esté limpia? ¿Y en qué estamos en ese proceso? Todavía no llegamos. ¿O creen que ya hemos llegado? Nos hace falta mucho camino, pero si no dejamos que el Señor nos forme, vamos a ir muy lentos. En cambio, si permitimos que el Señor nos forme, que el Señor tome mi vida, que tome mi ser, que su palabra se cumpla en nosotros, eso va a ser muy diferente. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos. Mateo, en el capítulo 26, siguiente diapositiva. Mateo capítulo 26, verso 39 y 42. ¿Quién quiere leer, mis hermanos? ¿Alguien quiere ayudarnos a leer? Si no, le doy lectura yo. Mateo 26, verso 39 y 42. Amén. Gracias, nuestro hermano. Vemos en el Señor Jesucristo un gran ejemplo, mis hermanos, en el cual también se pone las manos de ¿quién? De nuestro Dios. Sabía que habría de pasar momentos difíciles. Sabría que en carne iba a vivir ese proceso que cada uno de nosotros hubiera sentido. Algunos llegan a pensar que por ser el Hijo de Dios no sintió dolor, no sintió nada, porque era el Hijo de Dios y que podía soportarlo todo. No, también como tú y yo tenía necesidades, estaba en carne, estaba pasando ese proceso también, el cual estaba permitiendo que la mano de Dios lo formara también. ¿Qué le faltaba al maestro? Pues más que nada manifestarse y ser probado, mis hermanos, que realmente quería mantener eso, ser hijo de Dios.
porque si no hubiera querido hacer las cosas y se hubiera rebelado también y hubiera hecho conforme al enemigo, porque también es probado nuestro Señor Jesucristo, y si le hubiera hecho caso, ¿qué hubiera pasado? No hubiera permitido que se cumpliera la palabra de Dios, y todo eso era necesario que se cumpliera para que eso sucediera de esa manera. Y por segunda vez y otra vez, verso 42, otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, que yo lo beba, pero hágase conforme ¿qué? A tu voluntad. ¿Podrá pasar este vaso? ¿Podré pasar este dolor? ¿Podré pasar que no sufra esto? ¿Que no pase este acontecimiento, ese dolor en mi vida? Sé que me tengo que sacrificar, sé que doy mi vida por el mundo, por los que me has dado, por aquellos que me has de dar, porque ni nosotros existíamos y ya estaba dando su vida por todos nosotros. Pero dice: si pudiera pasar este vaso, que pase, pero que no se haga conforme a ¿qué? Que no se haga conforme a lo que nosotros queremos. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Queremos que se hagan las cosas, pero ¿cómo? Yo quiero. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero quiero hacerlo de esta manera. Te voy a servir, pero nada más un rato en la tarde. Te voy a servir, pero un rato en la mañana. No, a nuestro Dios se le da ¿qué? Se le da todo, ¿verdad? Se les da todo, mis hermanos, empezando desde tarde a tarde. Si queremos hacerlo, ¿verdad? Hagámoslo como debe de ser. Bueno, la decisión va a ser de cada uno, pero acuérdense que estamos en un proceso de formación. Pero si nosotros queremos ser formados prontamente y bien formados, empecemos a hacerlo como es digno de hacerse, ¿sí? No de la forma que nosotros queremos. El maestro nos está poniendo este ejemplo, y aquí vemos que él mismo dice: pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, que no se haga conforme a lo que yo pienso, sino que se haga conforme a tu voluntad. Dice el verso 51 de ahí mismo: he aquí uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del pontífice, que le quitó ¿qué? La oreja. ¿Quién fue este hombre, mis hermanos? Bueno, al que se le quitó la oreja. Pero ¿quién agarra la espada? ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las Escrituras? Que así conviene que sea esto. Así conviene que sea esto, ¿verdad? Con todo a lo mejor celo, con todo amor hacia nuestro Señor Jesucristo, Pedro, ¿verdad? Bueno, es que tenemos que defender al maestro, pero dice: no lo hagas así. El que espada va a morir también. Eso es necesario que se cumpla de esta manera. Verso 56: mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Todo eso es necesario que se cumpla. El sacrificio, lo que habría de pasar el maestro, tenía que cumplirse para que hoy tú y yo pudiéramos estar en ese lugar glorificando el nombre de nuestro Dios. Si Él nos hubiera dado un sacrificio, si Él hubiera permitido que sus discípulos lo hubieran defendido, si hubiera llamado a las huestes celestiales, eso nos hubiera dado a nosotros. ¿Y nosotros qué formación tendríamos? Para empezar, no tendríamos esperanza, no tendríamos nada en este mundo. Pero dado, mis hermanos, a que mismo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está permitiendo que la palabra de nuestro Dios se cumpla en su persona, y eso era necesario que fuera así. Le decían en otra ocasión al maestro: maestro, pero si ya procuran matarte, ¿para qué vas? ¿Qué le dice aquel hombre también? Aléjate de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Me eres escándalo, me eres estorbo. ¿Se imaginan, mis hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que ¿qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros, se tiene que cumplir. Se cumplió en el maestro, se cumplió en todas las profecías. Todo lo que los profetas dijeron, todo lo que anunciaron, habría de cumplirse de tal manera. Porque profecía que no se cumplía no era una profecía.
Y los profetas en algún momento, como en el caso de, ¿quién fue? Jonás, ¿no? Le preocupó esto, dice, bueno, es que yo voy a profetizar que Nínive va a ser destruido, que ellos se van a arrepentir, ellos van a orar, y él ya estaba viendo lo que iba a pasar, ¿no? Estaba formándose una película de lo que iba a suceder, dice, pero al rato ¿quién va a quedar mal? Pues voy a ser yo, pues mejor huyo de la presencia y no voy allá y trato de alejarme. Trató de huir de la presencia de Dios, trató de que no se cumpliera la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ya vemos todo el acontecimiento, ya vemos todo lo que sucedió, todo el proceso que tuvo que pasar para que, mis hermanos, esto se cumpliera. Y al final de todas las cosas, ¿se cumplió o no? Porque la palabra de Dios se debe de cumplir. Son aquello que se ha profetizado, son aquello que se ha anunciado que habrá de ser y va a pasar de esa manera. De esa manera, entonces, nosotros permitamos también, mis hermanos, que se cumplan nuestras personas, que sea profetizado, que el Señor quiere una iglesia pura, limpia, santa, a la medida de Jesucristo. Y el proceso que tengamos que pasar, hay que pasarlo. Debemos estar dispuestos, pero de veras tenemos que entregarnos en esa forma, mis hermanos, para que nosotros permitamos que esto suceda. Un caso, ya no lo vamos a ver, mis hermanos, en David, ¿verdad? En segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Después lo pueden ver en casa. Vemos, ¿verdad?, que también cuando David seguía siendo perseguido por Absalón también, siendo, mis hermanos, criticado, siendo seguido por quien menos esperaba. Y había un hombre que le decía, mis hermanos, a Abisai, ¿verdad? ¿Qué le decía? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que se te humille? ¿Por qué permites todo esto si tú eres el rey? ¿Y qué decía David? Esto debe de cumplirse de esa manera. Yo no puedo cambiar las cosas, yo no puedo estorbar para que esto sea diferente. Tienen que cumplirse las cosas de esa manera. Tienen que ser de esa forma. Deja que sea así, de esa manera. Y también, ¿verdad?, David pedía esa misericordia, que el Señor no se olvidara de él en su momento, porque David fue perseguido, porque David también, mis hermanos, pasó momentos muy difíciles también para ser formado, aún siendo rey, aún siendo un hombre hallando gracias delante de Dios. El trabajo no acaba, el trabajo sigue hasta el último día de nuestra vida. Eso es lo que debemos de saber. Por eso decía, nuestros hermanos avanzados de edad, también ellos están dispuestos, también ellos saben que tienen un proceso y que ese proceso nos seguirá hasta el último día de nuestra vida. Ya después de que dejemos de ser y que el Señor nos acorte nuestros días y ya no estemos más, mis hermanos, en vida, hasta ese momento entregamos cuentas, porque de ahí para allá, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer nada, ¿o sí? Después de muertos, algunos quieren hacer cosas por sus muertitos. No es crítica, es no solamente una observación. Algunos quieren bautizarse por los muertos, algunos quieren hacer, ahora vamos a pedir para que se salve. No, lo que ya se hizo, lo que ya se alcanzó a formar en su persona, y si dejó que el alfarero lo formara y lo acabó de formar y le dio esa formación, hasta ahí quedó su vida. Hasta ahí es donde va a entregar cuentas al Señor. Ya no podemos hacer nada mañana, pasado. Aún, mis hermanos, cuando tenemos vida, algunos jóvenes llegamos a decir, cuando jóvenes, es que yo quiero hacer las cosas, pero más adelante me voy a entregar al Señor. Yo decía, yo fui un caso de esos. Yo decía, es más, cuando me vine de México, me vine con una idea diciendo, yo quiero ser libre. Yo dije, quiero ser libre, me voy a ir a Estados Unidos, no va a estar mi padre, no va a estar mi madre, no van a estar los obreros, no va a haber nadie que me llame la atención, que me diga nada. Yo quiero experimentar, no había probado nada malo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero quería experimentar una vida solo, libre. Yo le llamaba libertad, gozarme de que nadie me dijera nada. Y llegando aquí, llegué a los 15 años. Y bueno, pues no había iglesia aquí para empezar en el estado de Minnesota. Y había 2 hermanas. Y dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer cultos, pero como tú eres el único varón, pues necesitamos que tú nos cantes, que tú des la escuela. Y yo, pero si yo no sé. Yo ponía muchos pretextos como Moisés, ¿no? Pero si yo no sé hablar, pero si yo soy tartamudo, pero si no sé leer, si no sé hacer, no, pero una de ellas era mi madre y tenía que obedecerle, porque vino de vacaciones. Y entonces digo, bueno, pues mientras yo venía librándome de todos ellos, no en mala forma, ¿verdad? Pero
llegó mi madre para acá. Dije, bueno, pues para que no me esté diciendo, y todo va a estar 3 meses, 4 meses, ya se va a ir. Está bien, me metí, ¿verdad? Esto. Y pues empecé de joven, realmente yo decía, sí me voy a entregar al Señor, pero yo quiero hacerlo ya de grande, ya cuando yo disfrute mi vida. Y entonces empecé a disfrutar de esto, mis hermanos, y para no hacerse la larga, me gustó. Y ahora digo, sí fue libre, sí me hice libre, porque desde ese momento he dedicado mi vida, y gracias a nuestro Dios. Después, mis hermanos, pues me gustó. Ya cuando llegaron obreros, pues ya no quería dejar el lugar, porque ya me había gustado. Esa fue mi libertad. Tenía un pensamiento diferente, pero ahora digo, es porque el Señor fue el que me llamó, porque el Señor el que me sacó de aquel lugar, a lo mejor con un pensamiento a lo mejor equívoco en mi vida, en mi mente, pero al final no se dio, gracias a nuestro Dios, porque el Señor me formó, me empezó a formar, y gracias a Dios aquí estoy, mis hermanos, predicándoles y contento, visitándoles, llevándoles el mensaje, gracias a nuestro Dios, porque el Señor formó, reconozco que formó mi vida, y pasamos momentos difíciles, no fueron fáciles, fueron tentaciones, fueron, mis hermanos, cosas difíciles que si les contara dirían, ¿cuánto pasó el hermano? No quiero hacerme una víctima, ¿verdad? Pero sí sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué mucha felicidad, sacrifiqué que inclusive hasta poder casarme, mis hermanos, no me podía ni casar. No me podía ni casar porque me decían, si dejas tu ministerio, lo que quieras. Yo era obrero, si lo dejas, lo que tú quieras. Pero si eres obrero, yo no quiero un obrero. Bueno, pues entonces gracias, ya llegará. Hasta que llegó la hermana Rosy. Y digo, bueno, ahora sí. Y ella buscaba un obrero también. Imagínense, todo se dio, ¿verdad? Ella venía a buscar un obrero, yo buscaba a alguien de la iglesia que me apoyara en mi ministerio, que pudiéramos ser alguien así, de esa manera. Y se dio todo. El Señor tiene, mis hermanos, su momento, su tiempo. Y hoy puedo decir que tengo una familia grande, tengo mis hijos, tengo mi esposa, los amo, los quiero. Y como a toda la iglesia, ¿verdad? También lo muestro con todos ustedes. Pero gracias a que nuestro Dios nos ha formado, gracias a que hemos permitido, mis hermanos, que el Señor forme nuestra familia. No digo yo, el Señor es el que nos ha formado, el que nos ha traído al conocimiento, a la sabiduría, el poder nosotros soportar también. Y eso es lo que el Señor quiere del pueblo, de la iglesia. Si tú permites que el Señor forme tu persona, tu familia, tu casa, si hay momentos que tú sabes que no puedes hacerlo solos, no lo sigas haciendo solo. Dile al Señor, Señor, entra a mi corazón, abre la puerta de tu casa, dile, Señor, esa es tu casa. Tú eres el responsable de formarla. Dale la responsabilidad al Señor. Díselo en oración, díselo en ayuno, no sé cómo lo tengamos que hacer. Permite que eso sea así y vas a ver que el Señor va a entrar, va a poner paz. ¿O creen que el Señor no pueda formar nuestros hogares? ¿Pero por qué no los forma? Porque nosotros no permitimos, porque nosotros queremos hacerlo de mi manera. No, es que yo siento que estoy bien y así va a ser. Y no, aquí yo mando, dice el papá, aquí yo mando. O si es la mujer, dice, no, aquí la mujer, yo digo lo que se va a hacer con mis hijos. Bueno, está educando a sus hijos. No, pongámoslo en las manos del Señor y digamos, Señor, tú haz lo que tengas que hacer. Yo me puedo equivocar, yo puedo llevar mi familia al fracaso, pero sé que tú la vas a formar y me vas a hacer ese vaso de honra, me vas a hacer ese vaso para que yo sea formado y para que en tus manos, aun si me quiebro, pues tú me deshagas otra vez y me vuelvas a formar. Porque si se deshace el barro en las manos del alfarero, dice, ¿no puedo formar otro vaso? Claro que sí, porque Él tiene esa facultad. Si te quiebras, si me quiebro, Él nos va a volver a formar de esa manera. Permitamos que eso sea, mis hermanos, de esa forma. Hay muchas más cosas, hay muchos más ejemplos, mis hermanos, que pudiéramos ver. Si en el caso del Maestro, del Señor Jesucristo, cuando viene a Juan y Juan mismo le dice, Señor, es que yo debería de ser bautizado de ti, pero el Maestro le dice que no es que es necesario que tú me bautices para que se cumpla la palabra de Dios también. Sí, es cierto, yo sé que tú tienes ese deseo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que se haga como conviene, que se haga de la manera que el Señor quiere. De esa manera nosotros también aprendemos con estos ejemplos que, mis hermanos, si permitimos que se haga de la manera de Dios, tendremos éxito. ¿Y quién no quiere éxito en su familia? ¿Quién no quiere éxito en su iglesia? ¿No lo quieren? ¿No? ¿Sí lo quieren? ¿Sí? Empezando desde los hogares, pues entonces permitamos, mis hermanos, que eso sea de esa manera. Vamos a ver un pasaje más para ir finalizando. Nos dice el profeta Isaías
en el capítulo 45. Siguiente, 2 diapositivas, mis hermanos, si se corre. Isaías 45, verso 9. Ahí está. Isaías 45, 9, ¿qué dice, mis hermanos? Hay del que pleitea con su hacedor, el testigo con los testigos de la tierra. Perdón, el tiesto, perdón. Dice, hay del que pleitea con su hacedor, ¿verdad? Primeramente, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dice, ay de aquel que pleitea, ay de aquel, mis hermanos, que alterca con su hacedor. ¿Podremos nosotros altercar con el Señor? ¿Podremos nosotros decirle, ¿por qué me formaste así? Señor, es que tú me hiciste de ese carácter. A veces le echamos la culpa al Señor. ¿Por qué, hermano, por qué es tan enojón? Pues así me hizo el Señor. Le echamos la culpa al Señor, ¿verdad? Hermano, ¿por qué es tan malo? Hermano, ¿por qué es tan ofensivo? Es que así es mi carácter y nadie me cambia y yo soy así, así nací y así me voy a morir. Algunos llegan a decir en el mundo, ¿verdad? La iglesia no debe decir esto. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, es que así era en algún momento. O es que no puedo controlar, mejor digamos, es que no puedo controlar mi carácter, es que tengo esas deficiencias, es que tengo esto. Pero sé que si el Señor me está formando, no voy a altercar contra Él. No voy a hacer, mis hermanos, lo que yo pienso, lo que yo quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? Señor, tú cámbiame, tú fórmame, tú sé conmigo. ¿En las manos de quién? ¿Con qué pasaje empezamos, mis hermanos? Bueno, el Salmo 138, verso 8. Pero vamos a ver antes otro pasaje, mis hermanos. Nos dice Lucas en el capítulo 22 y después vamos a ver el pasaje con el que empezábamos. Lucas capítulo 22. En su verso 37. Sí, mi hermana, si lo puede leer, adelante. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Amén. Gracias, nuestra hermana. El maestro, una vez más, dándonos ese mayor ejemplo de vida para que nosotros aprendamos. Y el maestro fue contado entre quienes, entre los malhechores, ¿verdad? ¿No estaba uno a su derecha y uno a su izquierda? ¿Qué decía el que estaba, mis hermanos, a su derecha? ¿Qué decía uno, verdad? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. No quería nada. ¿Y qué decía el otro? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este justo que nada debe, no debería estar aquí. Acuérdate, Señor, cuando vengas. ¿Y qué le dice el maestro? Le dio una esperanza, le dio una oportunidad. ¿Para qué? Para que pueda tener una oportunidad en aquel día. Y de esa manera, mis hermanos, reconociendo ese malhechor, si ya era un malhechor, tendrá una oportunidad, si en el reino. No para ser salvo todavía, pero para tener una oportunidad de demostrar su arrepentimiento, demostrar, mis hermanos, realmente que ese arrepentimiento fue de corazón, porque todos podemos decirlo de palabra, sí, Señor, heme aquí, amén, gloria a Dios, pero no se trata de eso, se trata de mostrarlo, de realmente vivirlo, de realmente dejarnos formar, como dice Jeremías.
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos así a culminar con esto. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, lo vamos a leer juntos, del verso 1 al verso 6, y con eso terminamos. La última diapositiva, mis hermanos, si tienen por ahí, si pueden poner la última. Ahí está bien. Dice así, leamos juntos la palabra que fue Jeremías juntos. La palabra que fue Jeremías de Jehová diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. He aquí que él hacía obra sobre rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró la mano del alfarero, y tomó e hizo otro vaso según que el alfarero pareció. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Así seamos, mis hermanos, en las manos del alfarero. Dice esta diapositiva, ¿verdad? Estoy de pie porque Dios es el que nos sostiene. Reconozcamos que es así. Camino firme porque ¿qué? Porque Dios me sustenta. He caído, pero Dios me ha levantado. He cometido errores, mas Dios me ha perdonado. Soy imperfecto, pero la gracia de Dios está sobre ¿quién? Sobre todos nosotros. Está sobre mí. Eso somos en las manos de nuestro alfarero. Reconozcamos que, como dice estas palabras, ¿verdad? Estamos en buenas manos. Permitamos, mis hermanos, que la palabra de Dios se cumpla en la persona de cada uno de nosotros, y seremos mejores personas, seremos mejores familias. Pero gracias a ¿quién? Gracias a nuestro Dios. ¿Vamos a permitir que el Señor cumpla su palabra a nosotros? Dígame, quiero escucharlo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues entonces quiero, mis hermanos, que realmente permitamos que nuestro compromiso no sea conmigo, porque yo me voy a ir y ya no los voy a ver, pero aquí los encargados van a saber, nos van a decir: hermano Heriberto, después le hablo, ¿verdad? Y usted me dice si han cambiado, si están dispuestos, si cuando vienen las pruebas no hay quejas, si cuando vienen los problemas, en vez de llorar, en vez de, mis hermanos, buscar culpables, decimos: gracias, Señor, porque estoy siendo formado en tus manos, porque si estoy de pie es porque tú me sustentas, tú me sostienes, porque sé que he caído, pero sé que tú me estás levantando, porque sé que si estoy firme es gracias a tu voluntad, gracias a tu poder, gracias a tu misericordia. Permitamos que esto sea así, mis hermanos. Es tan fácil, mis hermanos, es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero permitamos, comprometámonos, no con su servidor, con nuestro Dios. Digámosle a nuestro Señor en ese lugar: Señor, yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero que empiece a formarme. Si soy muy enojón, si soy muy pleitista, si soy muy problemático, muy problemática, no sé, cada quien examínese. No esperen a que alguien se los diga. Examínate, que es una de las partes que veíamos en nuestro estudio. Lo primero es que nosotros nos reconozcamos que somos de esa manera para poder tener un cambio. Mientras no reconozcamos que yo soy ese problema y le echo la culpa a todos los demás y yo nunca tengo esa dificultad, va a ser complicado que haya cambios en nuestra vida. Permitamos, reconozcamos que eso es de esa manera y dejemos que, mis hermanos, la mano del Señor nos siga dando esa forma y que su palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y paz a vosotros. Qué bonita predicación, amados hermanos, y qué bonito mensaje. Vamos a entonar una alabanza que se titula Su Amor, ya que uniendo la escuela sabática y también el tema de nuestro hermano, pues hemos aprendido, queridos hermanos, que solamente el amor de Cristo, ¿verdad? Que Él fue un ejemplo a seguir,
y nosotros pues siguiendo sus pisadas también. Él decía, de otra manera nosotros no podemos solos. ¿Sí, hermanos? Vamos a entonar esta alabanza y después pasaremos con los niños mientras ellos vienen acercándose aquí para que se acomoden. Ya sé que están ahí en la puerta, ya pueden pasar. Para honra y gloria de Dios, esta alabanza dice, su amor. Jesús es mi única luz y lo dejaré brillar en mi corazón. Estaré firme en los pasos del Señor, nada me desviará el camino del Señor. Más profundo que el mar, más grande que el sol, más brillante que la luz. Tu amor, donde quiera estar, solo tienes que buscar a Jesús. Alabaremos a Dios. Dice la alabanza. Mi Jesús es mi única luz y lo dejaré brillar en mi corazón. Estaré firme en los pasos del Señor, nada me desviará el camino de Jesús. Su amor es más profundo que la mar, más grande que el sol, más brillante que la luz. Su amor, donde quiera estar, solo tienes que buscar a Jesús. Tu amor, más profundo que la mar, más grande que el sol, más brillante que la luz. Tu amor, donde quiera estar, solo tienes que buscar